Buenos días. Me alegro mucho de visitaros hoy con mi esposa. Y si tengo la voz un poco rara, me perdonéis, es que he cogido frío esta noche. Aunque parezca mentira, he dormido con la ventana abierta y refrescaba un poquito más. Estoy un poco regular. Vamos a abrir la Biblia por el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Marcos 12. Y vamos a leer la porción que va de los versículos 38 hasta el 44. Marcos 12, 38 al 44. Dice así mi versión. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Hasta aquí la palabra del Señor. Y mi hermano, también es creyente, suele decir que para saber si una iglesia es buena o una iglesia es mala, tienes que observar cuánto hablan de dinero y de ofrendas. Si siempre están hablando de ofrendas, esa es una mala iglesia. Y si hablan poco, entonces es una buena iglesia. Y bueno, naturalmente, esto es una broma, aunque deja caer algo, ¿verdad? Pero la Biblia habla de ofrendas, habla de dinero, habla de lo que hacemos con nuestras riquezas y le da un enfoque más allá del mero dinero. Le da un enfoque, como siempre, en nuestro corazón. ¿Qué actitud tiene nuestro corazón hacia las riquezas? ¿Qué actitud tiene nuestro corazón hacia algo que en sí no es ni bueno ni malo, la riqueza, pero ¿dónde lo coloca nuestro corazón? ¿Hacemos de la riqueza nuestro Dios? ¿O hacemos de la riqueza simplemente una bendición que Dios nos da y con la cual podemos bendecir a otros también? Así que la Biblia habla de riquezas y habla de ofrendas, y yo me quería concentrar en ese pasaje de la viuda con esas 2 moneditas que da a la ofrenda, pero creo que el evangelista intencionadamente coloca esta historia de la viuda a continuación de una enseñanza acerca de los escribas. Y creo que lo hace de esta manera para presentarnos un contraste. De un lado tenemos a los escribas y lo que podríamos considerar la falsa religión, que tiene una serie de características. Y de otro lado tenemos a esta viuda que con su actitud, con su ofrenda, nos está mostrando algunas características de la verdadera religión. De tal manera que entre los 2 relatos, y a modo de contraste, se nos presenta, por un lado, la falsa religión y sus cualidades, y por otro lado, la verdadera religión y sus cualidades. Y me parece interesante, si miramos un momento el versículo 37, encima de estos 2 relatos, Jesús acaba de dar una explicación acerca de quién es el Cristo. David le llama Señor. Entonces, es hijo de David, pero al mismo tiempo es Señor de David. Recordamos un poco la historia y dice: ¿en qué sentido, pues, es su hijo? Y dice: y la gran multitud le escuchaba con gusto. Ahora, en esta frase me quiero detener un momento, porque es a la luz de esta frase que vienen las otras 2 historias. Podemos escuchar la palabra de Dios con gusto. Podemos recibirla y nos puede gustar escuchar doctrina, nos puede gustar estudiar la Biblia, nos puede gustar escuchar buenos sermones, pero la cuestión no es esa. La cuestión es qué están produciendo esos buenos sermones, qué está produciendo esa buena doctrina en nosotros. ¿Está produciendo una falsa religión? ¿O está produciendo una verdadera religión? Y esa es la clave, yo creo, del orden de estos pasajes. Y ese es el desafío
para todos los que se acercan a la palabra de Dios. No el gusto de escuchar la palabra de Dios por sí misma, que lo hay, sino qué produce la palabra de Dios en nosotros. ¿Produce una verdadera religión o produce una falsa religión? Así que creo, ¿no?, que el evangelista coloca así las cosas para que le saquemos este provecho, y vamos a considerar un par de cualidades de la falsa religión, porque no me quiero detener, no ese es el punto en el que me quería detener más. Pero ya lo vemos en los versículos 38 al 40. Los escribas, los que les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos y los primeros asientos también en los banquetes. Y luego dice que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. ¿Qué cualidades vemos en este texto acerca de la falsa religión? Pues veo dos, seguramente hay muchas más, pero voy a sacar dos que me parecen muy notables. La primera es, ¿cuál es el centro de su motivación? Y dice, fíjate en el texto, dice, aman los saludos respetuosos. Aman que les saluden a ellos, ¿no? Y aman los primeros lugares en los banquetes. Aman que se les vea en lugares públicos, salir en la foto delante, ¿verdad? Y que todo el mundo les pueda ver en los eventos y señalarlos como personajes importantes. ¿Cuál es el objetivo final de la falsa religión? Es el amor a uno mismo. Una falsa religión está motivada, en última instancia, por un amor a uno mismo. Lo que uno busca es sus propios intereses. Y lo que uno busca es ser reconocido por los demás hombres. Y esto es lo que vemos en estos hombres, en los escribas. Un amor por uno mismo. El hecho de que yo ocupo el primer lugar en mi religión. Y la segunda característica es las apariencias. Dice que por las apariencias hacen largas oraciones, eso sí, después de devorar las casas de las viudas, después de aprovecharse de ellas, después de obtener los beneficios que puedan de los más desvalidos. Pero después bendicen ese acto con una larga oración. Las apariencias. Si uno trata de relacionarse o de tener una religión, una relación con Dios por medio de las apariencias, lo que uno está demostrando es que no conoce a Dios. Porque Dios, el Dios de la palabra, ve más allá de las apariencias. De tal manera que no podemos aspirar a tener una relación con Él en base solamente a apariencias si no hay una realidad interior, si no hay una fe verdadera y si no hay una motivación sincera dentro de nosotros. Cuando yo era muchacho, mis padres vivían en un barrio a las afueras de Madrid, en el que ahora está el Cinépolis, los cines más grandes de Europa, no sé si siguen siendo. Y allí rodaban en aquel tiempo, había una dehesa, y rodaban películas del oeste. Y había un decorado que simulaba un pueblo del oeste. Era impresionante, porque tú lo veías de frente y te parecía un pueblo. Era con su salón ese, donde, bueno, todo lo que hay en un pueblo del oeste. Pero te ponías de perfil y solo era una tabla sujeta por otras tablas detrás. Era una falsa, ¿no? Una apariencia. Claro, valía para lo que valía. Daba la apariencia de un pueblo, pero no lo era. La falsa religión da una apariencia, pero en realidad es una fachada sin fondo. Es una fachada delante de los hombres, pero que delante de Dios no tiene ningún sustento, ni tiene ningún fundamento. Y cuando intentamos encontrar cuál es el fundamento de esa fachada, para mayor desesperación y para mayor decepción, nos encontramos con que lo que hay no es Dios, sino el amor a uno mismo. El amor al propio prestigio, el amor al propio honor, a que los demás le conozcan, a ser una persona de renombre, a que los hombres aplaudan una supuesta piedad. Con este cuadro, con este breve cuadro, Marcos nos hace un boceto de lo que era la falsa religión que muchas personas profesaban en aquel tiempo. Una religión carente de contenido. Personas que curiosamente escuchaban con gusto la palabra de Dios todos los días de reposo. Personas que sabían mucha doctrina,
y que podían discutir y mantener largas discusiones con cualquiera sobre las verdades de la palabra. Pero personas en cuyo corazón la palabra de Dios no producía una verdadera piedad. Porque en el fondo de su corazón, como ha dicho un hermano en su oración, amaban más las tinieblas que la luz. En el fondo de su corazón se estaban conformando a una apariencia y a un fingimiento y no buscaban una relación con el Dios vivo y verdadero. Ahora, es en este contexto, con este fondo oscuro, con esta descripción triste del ser humano y del corazón del ser humano, que Marcos nos presenta esta historia de la viuda. Y es ante este fondo triste y oscuro que la historia de esta mujer se realza y cobra un brillo especial y tiene una dimensión que pone un gran contraste, mostrando algunas cualidades de la religión verdadera. Dice el texto que Jesús se sentó enfrente del arca del tesoro. Este arca del tesoro fue puesto en los días del rey Joás como un arca en el que el pueblo echaba voluntariamente. Este arca no era para echar ofrendas obligatorias, no era para echar diezmos, sino que las personas en el pueblo echaban ahí voluntariamente lo que ellos querían para la manutención del templo, para las reparaciones, las obras. El templo era un edificio y todos los que tenemos casa sabemos que la casa se va estropeando, ¿verdad? Va saliendo una grita aquí, una humedad allá y hay que repararlo. Pues en el templo también pasaba. Entonces se colocó este cofre, este arca, donde cuando la gente venía a adorar, echaba sus ofrendas voluntarias para que se fuese restaurando y se fuesen haciendo las obras del templo. Y desde los días de Joás, esa costumbre pasó a través de los tiempos, sobrevivió al cautiverio y llegó hasta los días de Jesús. Ahí seguía ese arca, que se llamaba Arca del Tesoro, donde sobre todo en las festividades, como es este caso, pues muchos venían y echaban allí su ofrenda voluntaria. Así que este era el propósito del arca. Y allí estaba Jesús sentado observando lo que estaba pasando. En algún comentario he leído que el Señor siempre está observando a ver qué hacemos con nuestro dinero. Bueno, solo está esta historia en la que se nos cuente esto, pero sabemos que Dios lo ve todo, que el Señor lo ve todo. Y ahí está Jesús observando cómo el pueblo trae sus ofrendas voluntarias a ese arca. Y vemos también cómo hay un contraste en esta historia. Por un lado, muchos ricos, por otro lado, una viuda pobre. Es un contraste en el que se nos va a decir que la religión verdadera no es cosa de multitudes, son más bien pocos los que la profesan. Por otro lado, estos muchos, ya lo hemos dicho, son ricos, tienen abundancia, pueden dar grandes cantidades. Por otro lado, tenemos una viuda pobre. Dos palabras que frecuentemente iban unidas, viuda y pobre. Y por otro lado tenemos las grandes cantidades que estos ricos están echando y las dos pequeñas monedas que esta viuda echa. Así que también esta historia es presentada a modo de contraste. Pero lo que me llama la atención es que un acto piadoso como pueda ser este, expuesto a los ojos de los demás, se convierte siempre en un acto muy peligroso, ¿verdad? Cualquier acto que pueda ser considerado como piadoso, cuando alguien te está mirando, se convierte en un acto muy peligroso. Porque todos tenemos un fariseo dentro, que está luchando por nacer, por salir afuera, y que sale siempre cuando alguien está mirando. Así que es algo peligroso, es una combinación peligrosa que el texto nos está presentando. Una vez iba por mi trabajo, tengo que andar mucho por la calle de un lado para otro, y en la entrada de un centro comercial había un mendigo pidiendo, y junto a él se paró una señora de cierta edad con una bolsa llena de monedas pequeñitas, de cobre, y era una bolsa considerable. Entonces la mujer empezó a sacar la moneda poco a poco y a echarlas en el vaso de Coca-Cola que el mendigo tenía. De tal manera que al caer las monedas sonaban y entonces la gente que pasaba por allí se giraba a ver qué estaba pasando. Y estuve observando un rato, allí parado, y claro, la mujer tardó un buen rato en sacar todas las monedas de la bolsa y echarlas poco a poco en el vaso de Coca-Cola.
en medio del ruido y en medio de la expectación de todo lo que pasaban. Y claro, al final de la operación pensé, bueno, si le pensaba dar toda la bolsa, ¿por qué no le ha dado la bolsa y ya está? Pero el fariseo que todos tenemos dentro, que lucha por salir afuera cuando los demás están mirando, le gusta que las miradas de los demás se posen sobre uno y puedan considerar nuestra piedad, nuestra bondad y nuestro deseo de hacer el bien. Y allí estaba aquella mujer, en realidad haciendo el ridículo, porque cualquiera que pasase por allí podía darse cuenta de lo que estaba pasando. Incluso el mendigo la miraba con cara de, bueno, ¿esto a qué viene? ¿No? Bueno, es una situación que incrimina a otro, ¿verdad? A la señora aquella. En otra ocasión, visité una iglesia con mi mujer y el diácono que pasaba el cepillo para la ofrenda, pues se dijo muy bien, no te sientas obligado a participar porque estás de visita, muy bien. Pero el diácono que pasaba el cepillo se paró delante de mí con el cepillo. Y yo no tenía pensado dar nada. Pero aquel hombre estaba detenido como si estuviese pegado al suelo delante de mí con el cepillo. Y cuando pasaron unos segundos, sentí que los demás me miraban. Y entonces eché mano a la cartera, sabiendo que tenía por ahí algún pequeño billete, y lo saqué y lo eché. Aquel día no di una ofrenda para Dios. Aquel día di una ofrenda para mí mismo. Di una ofrenda para aparentar delante de los demás que ya que se me demandaba un acto piadoso, yo estaba dispuesto a hacer un acto piadoso. Estas historias solo quieren ilustrar que es un peligro real para todos nosotros. Todos nosotros estamos en tentación, estamos expuestos a la tentación de aparentar una piedad, de aparentar una fachada sin ningún fondo detrás, cuyo único propósito sea quedar bien delante de los demás, o sea, ser admirados por los demás. Este no era un peligro único de los días de Jesús y único de los escribas y de los fariseos. Es un peligro para todo el que viene a una iglesia. Es un peligro para todo aquel que se relaciona con otras personas piadosas. Es un peligro para todo ser humano, sea incluso religioso o no lo sea. Cuando alguien puede ver que estás haciendo algo que se considera bueno y lo hable. Y así en esta historia está Jesús mirando y observando cómo se desarrollan los acontecimientos y viendo a los que vienen a echar. Y los ricos echan grandes cantidades. Puedes imaginarte el impacto que es cuando estás viendo algo como esto y alguien viene con una gran cantidad de dinero que tú puedes ver y lo deposita en la ofrenda. ¿Cómo nos sorprende esto, verdad? En una ocasión en nuestra iglesia hicimos una ofrenda especial, no recuerdo ahora cuál era el tema. Creo que era para Haití, para el terremoto que hubo en Haití. Hicimos una ofrenda especial. Y bueno, somos una iglesia pequeña, más o menos como esta, y una iglesia humilde de personas trabajadoras, en la cual se puede esperar que una ofrenda así no sea gran cosa, lo que se recauda, me refiero. Pero aquel día estaba contando la ofrenda y había un fajo de billetes morados, de 500 euros, unos cuantos. Y claro, qué sorprendente es esto, ¿verdad? Cuando ves una cantidad de dinero así, una gran cantidad de dinero. Ahora, en aquella ocasión no vimos quién ponía ese dinero y la persona que puso ese dinero se guardó mucho de que se supiese quién había sido. Pero ¿cómo nos sorprende, como seres humanos, ver una gran ofrenda? ¿Cómo nos sorprende lo que está a la vista de nuestros ojos? ¿Cómo nos sorprenden las cosas externas? Como aquel día, aquello me sorprendió. Sin embargo, qué desapercibidas nos pueden pasar pues actos como el de esta viuda, ¿no? 2 moneditas, dice 2 monedas de cobre. Hace tiempo cuando hice la cuenta, esto equivale aproximadamente a 80 céntimos en el día de hoy. Si haces la cuenta de lo que es un denario, que es el salario de un día y todo esto, si haces la equivalencia, se corresponde con 80 céntimos de euro. 1 euro vamos a poner. ¿A quién le llamaría la atención una ofrenda de 1 euro? Cuando estás viendo grandes cantidades de dinero. Personas que están trayendo
grandes cantidades de dinero. Pero Jesús llama la atención de sus discípulos sobre esta mujer y sobre su ofrenda. Y aquí tenemos una primera cualidad de la verdadera religión. Una cualidad de la verdadera religión es que la mayoría de las veces pasa desapercibida a los ojos de los hombres, pero nunca pasa desapercibida a los ojos de Dios. La verdadera religión sucede en lo secreto, sucede en lo íntimo, entre Dios y nosotros. Y esto es algo que pasa desapercibido a los ojos de los demás, o que debería pasar desapercibido a los ojos de los demás, pero que no pasa desapercibido a los ojos del Señor. Por eso Jesús llama a sus discípulos y les quiere comentar lo que ha visto. Y les quiere comentar lo que ha sucedido. Cuando seguramente los ojos de los discípulos, como los tuyos y como los míos, estarían fijos en las grandes cantidades de dinero. Y estarían quizá pues dejándose engañar, ¿no?, por esta apariencia de piedad. Pero Jesús llama la atención sobre esta mujer. Les quiere hacer partícipes a los discípulos de aquello, porque en aquello hay una gran lección. Y la lección es esa. La verdadera religión es algo oculto a los ojos de los demás. Es algo que ocurre entre tú y Dios. Puede que vengamos puntualmente todos los domingos a la iglesia, donde los demás nos ven. Puede que no nos perdamos ninguna actividad de la iglesia para evangelizar, para hacer obra social o para lo que sea, donde los demás nos ven. Puede que estemos siempre presentes en todas las fotos de los campamentos y en todas las cosas y eventos que la iglesia u otras entidades religiosas organizan. Y no estoy diciendo que en eso hay nada de malo en sí. Lo que estoy diciendo es que la verdadera religión va más allá de todo eso. La verdadera religión es algo que tiene que ver con lo íntimo de tu corazón y con Dios. Y eso es algo que pasa desapercibido a los demás. Eso es algo que los demás no pueden ver, pero que Dios sí puede ver. Nos acordamos de Samuel, de ese relato en el que Samuel va a ungir al rey de Israel, al nuevo rey de Israel, y ve a uno de los hermanos de David, alto, hermoso, bien parecido, con un buen porte, y dice, este es. Y el Señor habla a Samuel y le dice, no mires su apariencia externa, porque yo lo he desechado. Dice que el hombre ve la apariencia y juzga según la apariencia exterior, pero Dios ve el corazón. En la apariencia exterior, a veces lo que hay en la apariencia exterior coincide con lo que hay en el interior, pero no necesariamente. Y Dios siempre juzga el corazón, siempre ve el corazón. La verdadera religión, otra de sus cualidades, es que va más allá de un deseo de aparentar. Es otra cualidad de la verdadera religión. La verdadera religión no está pensando en lo que los demás van a ver. Está pensando en lo que Dios va a pensar. O está pensando más bien en el juicio de Dios. Y eso es lo que busca la verdadera religión. La aprobación de Dios, no la aprobación de los demás. Así tenemos también cómo esta mujer, con su pequeña ofrenda, obtiene, aunque no de una manera directa, pero obtiene la aprobación del Señor Jesús. Dice, esta echó más al tesoro que todos los demás. Tiene la aprobación de Jesús. Y lo que veo en esto es que la religión vana se conforma con algo muy externo. Se conforma con el aplauso de los hombres. Se conforma con un premio tan pequeño y tan pasajero como es que otro te alabe en un acto de piedad. Pero la religión verdadera va más al fondo de las cosas. La religión verdadera sabe que la motivación por la que hacemos las cosas y el agrado de Dios en lo que hacemos es más importante incluso que lo que hacemos. Aquí hay otro principio que me ha resultado interesante a lo largo de mi vida. Cualquier obra piadosa, cualquier cosa que podamos hacer, pierde su valor si la razón por la cual lo hacemos no es el agrado de Dios. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Cualquier cosa. Si no es por amor a Dios, puedo entregar mi cuerpo y no vale de nada.
o puedo entregar todas mis riquezas, o puedo entregar todo lo que tenga, y no vale de nada. Ahora, la verdadera religión, como digo, actúa por amor a Dios y busca el agrado de Dios. Dice también David, no daré al Señor ofrenda que no me cueste nada. David sabía que las verdaderas ofrendas tienen un valor, un coste, pero se paga por amor a Dios. Me llama la atención, este año releyendo la Biblia otra vez de principio a fin, me llama la atención que cuando en Crónicas lees acerca de la vida del rey David, él tuvo en su corazón hacer un templo para el Señor. Y se pasó toda su vida en las batallas apartando dos montones. Un montón de oro y de riquezas y de cosas de valor para ese templo de Dios. Y otro montón para sí mismo. Era su propio tesoro personal. Igual que daba tesoros a sus capitanes, sus comandantes, al ejército, pues él se apartaba su parte. Y a lo largo de su vida fue haciendo esos dos montones. El montón para la casa del Señor, un gran montón, y el montón para él, su tesoro personal. Pero cuando lees el relato en Crónicas, al final de sus días, dice, Salomón, aquí está el montón que he apartado para la casa del Señor, y aquí está mi montón para la casa del Señor. Si yo me voy a morir, si yo ya estoy en las últimas, os he dejado lo vuestro, tenéis vuestras cosas, vuestras riquezas, pero con la mía, para la casa del Señor. Y ahí vemos un hombre que considera las cosas desde esa óptica. No creo que esté presumiendo delante de su hijo. Es más bien la expresión de un corazón que reconoce que todo lo que ha obtenido durante su vida, que todo lo que tiene, que todo lo que es, procede de Dios, procede de Dios. ¿Qué va a hacer con ello entonces? Lo devuelve a Dios. Ahí tenemos un acto de la religión verdadera. Un corazón que reconoce a Dios en su vida, que reconoce el amor de Dios en su vida y que corresponde a ese amor. Creo que es algo, para mí ha sido uno de esos grandes descubrimientos. A veces uno, a lo largo de su vida, si Dios quiere, podrá leer la Biblia unas cuantas veces y en cada pasada descubres más cosas, ¿verdad? Y te vas dando cuenta de más cosas. Y el rey David, a pesar de sus graves pecados, a pesar de que era un pecador como cualquiera de nosotros, pues vemos en él ese corazón que amaba a Dios en lo íntimo y que se deleitaba en dar para Dios, ¿verdad? Lutero habló de 3 conversiones. Habló de la conversión de la mente, habló de la conversión del corazón y habló de la conversión del bolsillo. Y dijo que solamente cuando se convierte el bolsillo, la persona está enteramente convertida. No sé si esto es, si lo habéis oído ya, seguro que sí. Pero es lo que decía al principio. Lo que hacemos con las riquezas que tenemos, el manejo de los bienes que Dios nos ha dado, dice mucho acerca de nuestro corazón. Por eso la Biblia se ocupa de estos temas. Y por eso nosotros podemos sacar gran provecho de ellos. ¿Qué es la riqueza para nosotros? ¿Y qué son las bendiciones de Dios? ¿Cómo las manejamos? ¿Y qué encontramos acerca de nuestro corazón en el manejo de esos bienes? No hace falta ser rico para tener una mala actitud hacia las riquezas. No es necesario tener millones de euros y derrocharlos para mostrar que tienes un corazón impío. Es posible tener muy poquito y mostrar la misma tacañería y mostrar que igualmente nosotros somos el centro de lo que tenemos y no Dios. Y es algo que también aprendemos en esta historia. Y ahora finalmente me quedo con dos preguntas en esta historia que no tienen una respuesta explícita. Pero las dos preguntas son, si esta mujer da todo lo que tenía para su sustento, estas 2 moneditas era todo lo que tenía y lo da, ¿de qué iba a vivir? Que nos ha ocurrido pensarlo, ¿no? Está dando todo para su sustento, ¿de qué iba a vivir? Y por otro lado, me viene a la mente la pregunta, ¿por qué hizo algo semejante? ¿Por qué esta mujer hizo aquello? En cuanto a de qué iba a vivir, pues la verdad que cuando lo único que tienes son 80 céntimos, la verdad que tu vida tampoco depende de ello, ¿verdad? Tienes una barra de pan más, o tienes una comida más, pero no tienes nada más. Creo que cuando
Cuando alguien da todo lo que tiene al Señor, lo que está mostrando en su interior, delante de Dios, es una actitud de confianza delante de Él. Y lo que está diciendo es, puedo dar este poco de mi sustento, confiando en que tú me vas a sustentar. No se me ocurre otra respuesta. Pienso que esta mujer, judía, conocedora de la historia de su pueblo, sabría bien que Dios es el que sustentó a las viudas Ruth y Noemí en el pasado. Esta mujer conocedora de la historia de su pueblo sabría también que Dios sustentó a la viuda de Sarepta, que dio todo su sustento a Elías, al profeta, y que fue sostenida de manera milagrosa durante tiempos de gran escasez. Esta mujer sabía bien que podía dar todo su sustento a Dios y que Dios era poderoso y que Dios era misericordioso para seguir sosteniéndola a ella. Pero la lección principal que extraigo de esto y que creo que debemos quedarnos es que la verdadera piedad, la verdadera religión, nace de la fe en Dios. Es por la fe en Dios, por la confianza en Él, que podemos hacer actos de verdadera piedad. No por nada que haya en nosotros, ni por ninguna otra confianza que haya en otras personas, sino por la fe en Dios. Es por la fe en Dios que hombres y mujeres han dejado su casa y se han ido a países extranjeros a predicar su evangelio sin nada. Es por la fe en Dios que santos de todos los tiempos han consagrado su vida a Dios sin más paga que el desprecio de sus semejantes y que muchas tribulaciones y sufrimientos. Es por la fe en Dios que los santos pueden llevar vidas agradables a Dios. Dios es el motor de la verdadera religión y cuando nuestra confianza está en Él, la verdadera religión brota. ¿Cómo sabemos si de verdad confiamos en Dios? ¿Cómo sabemos si de verdad tenemos fe en Dios? Esta mañana me ha venido un ejemplo, mientras me lavaba el pelo. Me estoy lavando el pelo con un champú que vendo yo y que mi jefe dice que fortalece el cabello. Y mientras me lo presentaba, yo decía, madre mía, ¿que fortalece el cabello? ¿Un champú? ¿Y que ayuda a su regeneración? Luego sé que algunos de vosotros queréis hablar conmigo de esto. Podemos hablar luego. Pero fíjate, mientras me lo presentaba, yo decía, no me lo creo. Pero mi jefe iba diciendo, sí, hay que aplicarlo con un masaje circular de fuera a adentro, para que el glucógeno penetre en el folículo piloso, etcétera, etcétera. Y esta mañana yo estaba frotando, masajeando de fuera a adentro, pensando que el glucógeno podía penetrar en el folículo piloso. Al final, nuestra conducta demuestra si creemos algo o no lo creemos. Y me he descubierto a mí mismo pensando que ese champú fortalece mi cabello. Al final, las cosas que hacemos, la manera en que vivimos, demuestra si confiamos en Dios o no. La manera en que te conduces, el por qué hacer las cosas, demuestra si eres una persona con fe en Dios o no lo eres. Puedes saber toda la doctrina del mundo, puedes escuchar gustoso las predicaciones, pero es nuestra conducta la que demuestra si confiamos en Dios o no. Por otro lado, la fe va unida al amor. El que cree en Dios y conoce a Dios como verdaderamente es, conoce al Dios que ha dado a su único Hijo, lo más preciado, lo más hermoso, para el perdón de nuestros pecados, piensa, ¿qué le voy a negar yo a Dios? Cuando creemos en este Dios que nos lo ha dado todo en la persona de Jesucristo, nuestro corazón responde con amor. Y responde, si tú me has amado tanto, ¿qué te voy a negar yo, Señor? Es lo que yo veo en esta mujer. Esta mujer no estaba obligada a echar aquella ofrenda. Esta era una ofrenda voluntaria. Lo dije al principio. Estábamos todos un poco despistados en aquel momento, pero era una ofrenda voluntaria. No había ninguna obligación. Esta mujer estaba dando su sustento. Nadie tiene la obligación de dar su sustento. Dios no demanda a nadie su sustento. Dios dice que ama al dador alegre. Y el dador alegre da su ofrenda porque corresponde al amor de Dios.
ese amor, ese Dios en el cual ha creído, ese Dios que nos ha amado hasta la muerte, al cual deseamos corresponder en amor. Esa es para mí la razón detrás de la ofrenda de esta mujer. Tengo este poco de dinero. Con este poco de dinero me puedo ocupar de mí misma y de mi sustento, o puedo hacer algo que está en mi corazón para mostrar a Dios mi amor por Él y mi agrado delante de Él. Y esta mujer toma ese poco de dinero y lo devuelve a Dios. Veo en esta mujer esas dos cualidades de la verdadera religión, que son la fe en Dios, Él se cuidará de mí, y el amor a Dios, quien nos amó primero. Y deseo que esas sean las cualidades de la religión de todos nosotros. Que esas sean las cualidades que se presenten en nuestro corazón delante de Dios. Que la palabra de Dios esta mañana nos estimule a buscar esa verdadera relación con Dios, en base a la fe en Él y en base al amor que nos ha tenido. Porque lo contrario no sirve de nada. Dice el pasaje anterior, en cuanto a estos escribas, en cuanto a estas personas que se conforman con una apariencia de religión, estos recibirán mayor condenación. Porque sabiendo lo que es bueno, no solo no lo hacen, sino que fingen delante de los demás que lo hacen. Dice la palabra de Dios que de Dios nadie se burla, que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Pero el enfoque está en esta mujer y en la belleza, en el deleite de tener una verdadera religión. Nadie, salvo un verdadero creyente, puede saber lo que se siente cuando estás confiando toda tu vida en el Señor y cuando estás haciéndolo con amor. Cuando tienes esa relación con Él tan estrecha, tan íntima, que puedes dar todo lo que tienes, pero lo más importante, que te puedes dar a ti mismo, sabiendo que Dios cuida de ti, que no te va a desamparar y que se deleita en esa relación contigo. La verdadera religión solo puede ser vivida por aquellos que de verdad conocemos al Señor. Y deseo con todo mi corazón que el texto esta mañana ponga en todos nosotros un anhelo de vivir la verdadera religión. La verdadera religión finalmente no es cuestión de dinero, o solamente de dinero. A veces dar dinero es lo más fácil. Cuando lo tienes, ¿verdad? Es muy fácil. ¿Qué hace falta? ¿Tanto? Tanto. ¿Cuántos hijos se quejan de sus padres? Y los padres dicen, ¿pero qué te ha faltado a ti, hijo? Si siempre que has necesitado algo te lo he pagado. Y el hijo dice, sí, no, pero si no me quejo de dinero. Lo que me quejo es de que no has tenido tiempo para mí, ni has estado conmigo, ni hemos pasado tiempo juntos. A veces dar dinero es lo más fácil. Pero la verdadera religión se deleita en darse a sí mismo, en darse uno mismo a Dios. No retener las riendas de nuestra propia vida para nosotros mismos, para nuestros fines, para llevar a cabo y cumplir los propósitos de nuestro corazón. La verdadera religión se deleita en darse a Dios y en buscar hacer la voluntad de Dios. Podemos orar un momento. Señor, ante este pasaje mi conciencia me acusa de muchas veces ser superficial, de conformarme con lo que otros ven, de no buscar, Señor, y no ahondar en lo que es una verdadera religión y una verdadera relación contigo, Señor. Pero gracias por este pasaje que nos estimula a buscarte en toda nuestra manera de vivir, que nos estimula a poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza en las cosas que hacemos, que nos estimula a corresponder al amor inmenso que has mostrado por nosotros, con lo poco que podemos darte, pero por amor, Señor. Ayúdanos a vivir en la verdadera religión. Te rogamos tu bendición en medio de nosotros, que tu palabra quede en nuestros corazones y que al volver a casa podamos meditar qué clase de relación tenemos contigo, Señor. Bendice a esta congregación, bendícenos a cada uno de nosotros y acércanos a ti, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por nuestro bien, porque no hay mayor deleite que una verdadera comunión contigo, Señor. Amén.